Bienvenidos al canal. Bien, ¿cómo volver a una versión anterior de iOS en tu iPhone o iPad? Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es realizar lo que es una copia de seguridad en nuestro equipo, ya sea desde un ordenador o desde nuestra cuenta de iCloud. Hay algo muy importante que debemos de saber a la hora de volver a una versión anterior, es que los datos guardados en una versión superior como iOS 14, por ejemplo, cuando intentemos realizar el proceso de restaurar nuestros datos a una versión inferior, entonces no se podrá realizar el proceso de restauración. Lo mismo pasa si hacemos el proceso en viceversa, o sea, desde una versión inferior a una versión superior. Entonces, lo recomendable sería que realice lo que es una copia de seguridad o que ya hayas tenido una copia guardada en una versión anterior de software a la cual deseas volver a migrar. O también tener también lo que es una copia en la versión superior o la última versión de software que tienen en tu dispositivo iPhone. Ahora bien, para poder instalar lo que es una versión inferior, lo primero que necesita es tener un ordenador, ya sea un equipo Mac o un equipo Windows, ya que tendrás que utilizarlo para conectar el iPhone en el ordenador. Bien, en el móvil lo que tendrás que hacer sería poner el equipo en modo DFU. El modo DFU consiste en que te va a permitir migrarte a una versión inferior de software o de iOS en tu equipo. Entonces, para poder poner tu equipo en modo DFU, eso va a depender del modelo de iPhone que tenga. Por ejemplo, si lo realizamos desde un equipo, desde un iPhone 8, tendríamos entonces que pulsar rápidamente el botón de subir volumen, luego el de bajar volumen y finalmente presionar el botón de apagado hasta que aparezca el mensaje donde te indica que conecte el iPhone al ordenador. Ahora bien, si lo vamos a realizar desde un iPhone 7, por ejemplo, tenemos que mantener presionado el botón de subir y el botón de bajar al mismo tiempo con el botón de apagado hasta que aparezca en la pantalla lo que es el mensaje de que conectes el iPhone al ordenador. Bien, ya luego que tenemos el equipo o el iPhone en modo DFU, entonces tenemos que descargar o acceder a una página que nos permita descargar el iOS o lo que es el IPSW. El IPSW es el nombre que recibe el tipo de archivo que concierne a lo que es el software del iPhone y del iPad. Bien, vamos entonces para hacer la prueba, vamos entonces a entrar a esta página que es ipsw.me. Entonces, cuando entremos a la página, vamos a seleccionar lo que es la opción de iPhone y vamos a elegir el modelo de dispositivo que tengamos. Aquí vamos a buscar la versión de iOS que deseamos instalar en nuestro equipo iPhone y vamos a buscar la opción y le vamos a dar a descargar el iOS. Bien, ya luego que tengamos descargado lo que es el archivo iOS o el archivo IPSW, entonces lo vamos a guardar en una carpeta de fácil acceso que tengamos para poder acceder al archivo. Bien, entonces para acceder al archivo o instalar lo que es el iOS en nuestro equipo iPhone, si es en un equipo Mac vamos a utilizar lo que es el Finder y si es en Windows vamos a utilizar lo que es iTunes. Bien, entonces los pasos a seguir sería conectar el iPhone. Vamos a conectar el iPhone al ordenador mediante el cable. Luego vamos a abrir el Finder o iTunes dependiendo del ordenador que vayamos a utilizar y nos vamos a situarnos en la pestaña de gestión del iPhone. Aquí, mientras presionas la tecla de alterna más option, vamos a hacer clic en restaurar y vamos a seleccionar el archivo IPSW o el archivo iOS que descargaste de la página para poder instalarlo en el equipo iPhone. Bien, una vez hecho esto, comenzará la instalación del software
en la pantalla de tu ordenador podrás ver el proceso de instalación del archivo en tu equipo. Algo muy importante es que no puedes desconectar el equipo antes de que termine lo que es el proceso de instalación. Bien, ya luego que termine el proceso de instalación, el equipo comenzará desde cero para configurarlo desde el principio. Bien, en dado caso de que falle lo que es el proceso de instalación de una versión inferior en tu equipo y te aparezca un mensaje en la pantalla donde te indique que conectes el equipo al ordenador, entonces lo recomendable sería que desconectes el equipo del ordenador si lo tienes conectado, y cierres la aplicación. Vas a volver a abrir la aplicación y vas a volver a conectar lo que es el dispositivo al ordenador. Entonces vas a seguir los siguientes pasos, que sería abrir iTunes en el caso de Windows y Finder en el caso de Mac. Aquí vamos a elegir la opción de gestión del iPhone y vamos a pulsar la opción que dice restaurar. Aquí vamos a seguir los pasos indicados en la pantalla para la instalación de iOS. Ahí terminamos el proceso de instalación. Bien, en el dado caso que desees volver a una versión superior de iOS en tu dispositivo iPhone, entonces puedes hacerlo de dos formas. Puedes hacerlo mediante el ordenador conectando el equipo y buscando la opción de actualizar iOS, o lo puedes hacer desde el mismo dispositivo accediendo a lo que es ajustes. Vamos a generar información o actualización de software. Aquí vamos a buscar la última versión de software, le vamos a dar a descargar y luego le vamos a dar a instalar a nuestro dispositivo iPhone. Aquí ya estaría nuevamente actualizado a una versión superior. Bien, si le gustó el video, le invito a que lo compartan, se suscriban al canal, activen las notificaciones para seguir recibiendo videos educativos como este. Bien, hasta la próxima.